Shalom, shalom, bendiciones, ¿cómo les va? Este es un tema recurrente, vamos a ver si lo podemos dejar claro para que no sigan insistiendo con habituales errores. Vean acá el comentario de Bruno Alba, es el que tiene un circulito verde con una B. Pero los judíos también son israelitas. Vamos a explicar. El primer patriarca nuestro de los judíos, Abraham, se lo llama a Ibrí, el hebreo. ¿Por qué se lo llama Ibrí? Hay diferentes versiones al respecto, que Ibrí significa el que estaba del otro lado, porque la mayoría, casi todos eran idólatras y él se identificaba como un monoteísta. No inventó el monoteísmo, pero lo reencontró y lo promocionó. No es el padre del cristianismo, no es el padre de los musulmanes, sí es el padre de una sección de los árabes, no de todos, y sí es el padre del pueblo judío. En su época no existía la palabra judío ni israelita, evidentemente, aún no, pero sí ibrí, hebreo. Como les dije, puede ser por algo de su ideología, que era monoteísta a diferencia de la inmensa mayoría, o puede ser también porque vino del otro lado del Jordán, porque nació lejos de la tierra de Israel, pero sus antepasados venían de la tierra de Israel, que evidentemente no se llamaba de Israel porque no existía el nombre. Esa tierra se llamaba la tierra de Eber, de ahí viene la palabra Ibrí. Abraham era el Ibrí porque era descendiente de Eber, igual que los israelitas son descendientes de Israel, y los judíos son descendientes de Yehuda, porque son Yehudim en el idioma original. Así que Abraham Aibrí, Abraham el hebreo, porque es descendiente de Eber, que era el verdadero y original dueño de la tierra que hoy llamamos Israel y por siempre tierra de Israel. En una zona que es mucho más amplia que los romanos quisieron llamar Palestina, y algunos ignorantes y malandrines llaman hoy en día también Palestina, pero que sabemos que es la tierra de Israel, la tierra prometida por Dios al pueblo judío, hoy en día pueblo judío. Seguimos con Abraham Ibrí. Él tuvo a su hijo Isaac y tuvo a su hijo Ismael. Ambos dos eran abramitas. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham. Eso no significaba una ideología ni una creencia, significaba ser hijo de un señor. Por supuesto que como este señor era monoteísta y tenía un pacto ya con Dios, el pacto se transmitió al hijo que Dios eligió que fuera el continuador, que no es Ismael, el padre de alguno de los pueblos árabes, sino Isaac, Isaac en español. Fue Isaac el que Dios dijo, él va a ser tu heredero. ¿Por qué? Porque era hijo también de Sara, que también era de la familia de Abraham. Eran muy cercanos en su familia, por tanto hebreos ambos. Y Isaac era parte abramita, también hebreo, porque no había otra manera de mencionarlos, pero era el hijo de Abraham, el abramita. Él tuvo a sus dos hijos, a Esaú en español, y por supuesto que a Jacob, el que posteriormente un ángel y Dios llamaron como Israel. Aquí nuevamente es Dios el que dice a quién le corresponde la herencia, y no es a Esaú por más de ser el mayor, sino a Jacob, posteriormente llamado Israel. Así que los isaquitas se dividieron en dos. Una parte fue un pueblo que habitaba por lo que sería el sur de Jordania y que ha desaparecido del mapa, por más que, según la tradición antigua de los sabios del Talmud, a los edomitas se los reconoce también como diferentes pueblos, entre los cuales están los de Roma. Esta es una de las tradiciones de los rabinos del Talmud, que más que hablar de realmente descendientes de sangre, estaban hablando de cómo eran en sus conductas y en sus actitudes. Así que si queremos saber de dónde vienen los romanos y por tanto el imperio cristiano, es de los edomitas, que no eran precisamente el linaje sagrado elegido por Dios, sino Jacob, que posteriormente fue llamado Israel. A partir de Israel es que existen los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Los hijos de Israel, sus 12 hijos y una hija. Uno de esos hijos se llamaba Rubén, el otro Shimón, el otro Leví, el otro Yehuda. ¿Quiénes son los reubenitas? Bueno, los hijos de Rubén.
¿Quiénes son los shimonitas? Los hijos de Shimón. ¿Quiénes son los levitas? Los hijos de Leví. ¿Quiénes son los yehuditas? Los pequeños yehudas, o sea, los hijos de Yehuda, y así con los 12 hijos. Esos 12 hijos formaron sus familias. Y teníamos a los hijos de José, famosos, que luego fueron parte de las tribus. Y tenemos a los hijos de Zebulún, y a los hijos de Naftalí, y a los hijos de Dan. Diferentes hijos que fueron formando sus propias familias, las cuales se identificaban todos como descendientes de sus propios padres, de Jacob, también llamado Israel, y por eso a todos ellos se los llamaba Bené Israel, los hijos de Israel. Aún no era un pueblo, sino que era una familia extendida y que eran formando cada vez mayores clanes. Y ellos mismos también se reconocían como isaquitas y como abramitas y por supuesto como, ¿cómo decirle? Hebraitas sería, o hebreos. Vamos a decirle hebreos, que es como se le dice. ¿Por qué? Porque eran todos descendientes de Eber, descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, descendientes de Jacob, también llamado Israel. Luego, cuando esos clanes formados por lo que posteriormente son llamados tribus, se fueron identificando cada vez más con sus tribus y tenían sus banderas y su lugar en la tierra de Israel, sus provincias, tenían sus propios gobernantes locales, tenían sus costumbres, sus maneras de hablar, todos se reconocían como hijos de Israel, todos eran parte del pacto sagrado que Dios había hecho con el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, cosa que festejamos en el próximo Shavuot. Todo esto los hacía ser parte de una gran familia, la parte que los juntaba, porque eran todos israelitas, eran todos hebreos, abramitas, isaquitas, pero cada uno pertenecía a sus tribus. Por los avatares de la política y diferencias culturales y sociales, se seguían reconociendo como todos parte de la misma nación. Ya era una nación, la nación de Israel, era y sigue siendo una familia muy extendida, pero también ya había sido convertida en una nación, porque era lo que Dios prometió que se iba a convertir en los descendientes de Abraham, en una gran nación. Y esa gran nación, como les dije, por sus diferencias políticas, diferencias sociales, como suele pasar con esas grietas que se forman por la política y por cuestiones similares, se seguían reconociendo parte de la misma identidad nacional, parte de la misma familia, con lo mismo que nosotros llamaríamos religión. Ellos no le decían religión, sino que tenían sus propias creencias, costumbres, ritos, mandamientos que cumplir, ni que ver nada con religión, era parte de su identidad cultural, su forma de vivir la espiritualidad que les correspondía. Como les decía, cuando se formó el reino con el primer rey, el rey Saúl, que era de la tribu de Benjamín, la más chica, no vamos a hacer toda una historia del reino, pero ya había surgido como una tensión. ¿Cómo puede ser que esa tribu, la más chica, la más rebelde y revoltosa, que había tenido conflictos muy importantes con las otras tribus, fuera elegida para ser la del rey, cuando todos sabían que tenía que ser de la tribu de Yehudá? Entonces surgió la figura de David, que luego se convertiría en el rey David. A la muerte de Shaul y sus hijos mayores, quedó uno de sus hijos, que no tenía el derecho a ser el rey porque Dios no le dio a él el derecho, se lo dio a David, pero surgió un cisma, una separación en el país, hubo una guerra de 6-7 años en los cuales David trataba de no hacer la guerra, sino hacer la paz, pero su contrincante, el hijo de Shaul, quería la guerra, quería demostrar que era el rey, aunque Dios no le había dado ese derecho. Así que hubo un conflicto que puso a las tribus de Israel contra la tribu de Judá y algunos socios que tenía. A la muerte de ese presunto rey que usurpó el trono, David se quedó como rey de todo, de su propia tribu, de Judá, de la que ya era rey, y de todo Israel, y se unificó el reino, cosa que siguió unificada en el reino de su hijo Shlomo. Al final de todo esto, pasaron como 70 años, los errores políticos y de asignaciones sociales y diferentes cuestiones que Shlomo no estaba tomando en cuenta, provocaron que nuevamente ocurriera un cisma, una separación que ahora ya fue como más problemática. Entonces se hizo un país en el norte, lo que sería hoy el norte de Israel, en la Galilea, en una parte encima de Jerusalén para arriba, y otro país hacia el sur,
En el sur estaba el hijo del rey Salomón con su reino. Ahí estaba también la tribu de los levitas, porque seguían trabajando en el templo. Ahí también estaba una parte de la tribu de Shimón. Y aunque parezca raro, la tribu de Benjamín, la que antes estaba enfrentada, ahora era una parte integral de la tribu de Yehuda, en el reino de Yehuda, pues se le llamó el reino de Yehuda. Seguía habiendo las tribus y la tribu de Yehuda. Ese país, el del sur, mantuvo, con altibajos, pero mantuvo la fidelidad al rey de la familia de David, pero especialmente la fidelidad a Dios, al uno y único, con su templo en Jerusalén, y con la capital eterna e indivisible en Jerusalén del pueblo judío. Ellos eran de la tribu de Yehuda, su mayoría. Ellos eran del reino de Yehuda. Todos ellos se llamaban Yehudim, los que vivían en ese país, no por ser de la tribu de Yehuda, sino porque el país se llamaba Yehuda. O sea, el país de los Yehudim, de los judíos. O Yehudaim, como algunos también le dicen incorrectamente, y correctamente, porque eran Yehudaim, porque no eran judíos en el sentido que hoy se piensa, como nuevamente entre comillas, porque no existe algo así como religión judía, pero no en el sentido de una religión judía, sino que eran Yehudaim porque vivían en el reino de Yehuda, y ellos se consideraban a sí mismos parte de ese reino, y eran Yehudaim, y uno podía saber que era levita, que era benjaminita, que era de Simón, o también de las otras tribus que vinieron a vivir ahí, porque como les decía, en el país de Yehudá se mantuvo la fidelidad con altibajos a Dios. Y del reino del norte, bien pronto, se empezó a derivar hacia todo tipo de idolatría y cosas extrañas que el rey Jeroboam, el primer rey que tuvo el reino de Israel, el del norte, luego de la división, empezó a poner becerros de oro y cosas extrañas, fiestas que no existían. Hizo todo un Nuevo Testamento realmente, muchísimo antes de que se inventara en Roma el Nuevo Testamento. Y ahí muchos fieles a Dios decidieron irse a vivir al país de Yehuda. No a la tribu, sino al país. Entonces uno tenía en el país de Yehuda la gente de la tribu de Yehuda, la gente de la tribu de Benjamín, la gente de Leví, la gente de Shimón. Pero también vinieron de Dan, de Naftali, de Zebulún, de Reuben. Vinieron a vivir allá gente que querían seguir siendo fieles a Dios. Por tanto, eran judíos, gente que antes eran de las tribus de Israel. Ahora ellos mismos se llamaban a sí mismos judíos. Evidentemente, en el pasado eran todos conocidos como los hijos de Israel, como ya les vine diciendo. Muchos de ellos eran parte del reino de Israel, sus tribus, sus provincias eran parte del reino de Israel, el del norte, luego de la división. Pero ahora esta gran mayoría de gente fiel a Dios se vino a vivir al país de Yehuda, y ellos mismos se llamaban Yehudaim a sí mismos. ¿Por qué? Porque el país se llama Yehuda, el reino se llama Yehuda. Ellos podían ser de Yehuda, de la tribu de tal y cual. El reino del norte desapareció primero. Un tiempo después desapareció el reino de Yehuda. Pero el reino de Yehuda volvió a establecerse como una provincia persa, pero volvió a establecerse un país de Yehuda, una provincia de Yehuda, dependiendo de Persia primero, después de otra gente, hasta que fue independiente un rato, después vinieron los romanos, etc. Ya en esa altura ya la gente no le importaba de qué tribu era uno, ni qué tribu había pertenecido antes. Las únicas cosas que importaban de tribus era si uno era levita o no. Si uno era levita, ahí sí estaban los leviim y los kohanim, con diferentes funciones en la vida del servicio del templo y las cuestiones de rituales, y el resto eran todos Yehudaim, del reino de Yehuda, o también eran israelín por ser todos hijos de Israel, el patriarca. Pero ya nadie hablaba de tribus, por eso cuando se inventó el personaje inexistente, al personaje de Pablo, que supuestamente era judío de la tribu de tal y cual, era ridículo suponer que un israelita judío, hebreo, como le quieran decir, del siglo I de la supuesta era común, se mencionara a sí mismo como soy descendiente de la tribu de Benjamín o soy benjaminita. Nadie se hablaba ya de eso. Es una cosa tan ridícula como la gente acá en Uruguay hoy en día dijera yo soy de las provincias Unidas del Plata o de la provincia Cisplatina o del Virreinato del Plata o como se haya llamado este país hace 100, 200, 300 años. Ahora hay uruguayos y en Argentina creo que no se llaman más también de las Cisplatinas o como se haya llamado en su momento, no tengo idea, nuestros hermanos argentinos. Y los de los Estados Unidos de México se llamarán mexicanos y no se llamarán según sus tribus antiguas, los que son descendientes de indígenas. Pueden reconocerse como descendientes de indígenas, pero seguramente gritan los goles de la camiseta verde, si no me equivoco, de su México querido.
y tendrán las costumbres mexicanas y serán mexicanos felices y contentos, y así los colombianos, los venezolanos, los españoles. En España tenemos también que hay dificultades con provincias y etcétera, pero cuando no están los temas políticos, seguramente que se reconocen con orgullo españoles y así con todo lo demás. En definitiva, los judíos, sí, obviamente que son israelitas, qué novedad, pero eso no quiere decir que estos que hoy en día se llaman a sí mismos israelitas y no son descendientes de judíos, lo sean. Porque le cuento, le dije que el primer reino que desapareció, el de Israel, desapareció porque lo conquistaron los asirios y eran muy astutos y no dejaban que las poblaciones se quedaran en su propia tierra, sino que los dispersaban. Y no solamente los dispersaban a lo largo y ancho de todo el imperio, sino que los hacían asimilarse a las costumbres de los lugares en los que estaban. Con ello, ¿qué lograban los asirios? Lograban, entre otros métodos que tenían, que eran muy salvajes y violentos, pero también muy astutos, lograban que la gente no luchara para lograr independencia. Porque si yo echo a un ecuatoriano de Ecuador y lo llevo a vivir a Uruguay y lo mezclo con gente que está en Uruguay pero no son uruguayos, lo mezclo con gente que viene de Brasil, con gente que viene de Surinam, con gente que viene de, no importa, de Guatemala, y están todos viviendo en el país que antes se llamaba Uruguay, pero ahora está lleno de gente de Surinam, de Guatemala, de Colombia, de Ecuador. No van a luchar por la libertad de Uruguay porque ellos no son uruguayos, viven acá, no se sienten identificados ni con esta tierra, ni con la suya tampoco, porque ya están erradicados de su tierra, desarraigados, perdieron las raíces. Con gran habilidad hicieron eso los asirios, no solo con los israelitas que vivían en el reino del norte. Lo hicieron con las otras poblaciones. Los desarraigaban, los hacían asimilarse a donde llegaban, hacían esta mezcla de poblaciones. Por tanto, aquellos israelitas, el 99% desaparecieron. Algunos murieron en las guerras, por enfermedades, etc. Y otros se asimilaron. Pequeñas tribus de gente de aquellas tribus antiguas, de que formaba las 10 tribus de Israel, se mantuvieron leales a algunas costumbres del antiguo Israel. Entonces estaban en la India alguna tribu, en alguna parte de Afganistán y esas zonas otra tribu, de gente que ya no sabían si eran israelitas o no, pero tenían sus propias costumbres que los hacían diferentes a las costumbres de los lugares, y a veces también después de miles de años seguían recibiendo el bullying de los demás, como pasaba con los judíos de piel negra de Etiopía, que eran también, les hacían bullying, mucho maltrato de parte de sus vecinos musulmanes y cristianos y de algunas religiones, que les hacían ese destrato a estos judíos negros que había en Etiopía y que pudieron ir haciendo aliá y viven en Israel. Supongo que todos pudieron hacer aliá, ir a vivir a Israel, vivirán en otras partes del mundo. No sé si lo siguen maltratando a los que viven o vivían en Etiopía, si siguen viviendo ahí, no tengo idea. Entonces, las tribus de Israel, olvídense esos que fantasean con que son parte de las tribus de Israel porque su nombre es Pérez González García o cualquier cosa por el estilo que suena español, o porque tiene una Z en su apellido, o mira acá justo en los comentarios tenemos un señor Benítez y un señor Álvarez. No por tener una Z en el apellido significa que son descendientes de judíos y mucho menos que son israelitas. Los que permanecen siendo de las tribus de Israel son los judíos. Y ya expliqué por qué los judíos no son solo los de la tribu Yehuda. Incluso los levitas, que se sabe quiénes son levitas, porque se pasa de una generación a la siguiente por parte de padre. La información, tú eres levita o tú eres Cohen, que es una parte de los levitas. Ellos también son parte del pueblo judío, no de la tribu judía, pero sí del pueblo judío. Y por supuesto son parte del judaísmo. Igual que todos los otros de las tribus que pasaron a vivir al reino de Yehuda y se convirtieron no en la tribu Yehuda, sino en pertenecientes al reino de Yehuda. El otro disparate que dicen es, pero Jesús nos hizo parte del Israel espiritual y nosotros somos el verdadero Israel. Israel sigue existiendo en el pueblo judío. Y otros dicen, sí, pero nosotros somos israelitas porque creemos que en Jesús y en la Biblia y hacemos cosas. Ser parte de una familia no se hace porque uno quiere, sino porque nace en esa familia o es aceptado para ser integrado. Así que uno no puede decidir reemplazar una familia. Y uno no puede ser parte de una nación, como es la nación judía, si no le dimos la bienvenida los que somos parte de esta nación. Y se sigue lo necesario para ser parte de ella, igual que si uno quiere ser ciudadano de cualquier país que acepte ciudadanos que no son nacidos en su país.
o de padres de ese país. Si uno quiere ser ciudadano legal, no natural, tiene que hacer ciertos procedimientos. El judaísmo tiene esos procedimientos a los cuales se le llama la conversión. Por tanto, aquellos que dicen, somos israelitas porque creemos en esto y aquello, aleluya, hermano, falso. Somos judíos porque creemos en que somos judíos y nos tienen que aceptar porque somos judíos, falso. Los judíos no son israelitas o son una parte, falso. Ya les he explicado, no hay necesidad de estar dando más vueltas. Es más, quería hacer una edición de esto que estoy hablando, poniéndoles mapas y poniéndoles palabritas y fechas y cosas, pero creo que está tan claro dicho y explicado, y que si uno quiere buscarle vueltas como diciendo, sí, pero rompieron el pacto cuando no aceptaron al Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con la Torá y las vivencias que Dios pide del pueblo judío? Nada. Pero nosotros creemos en el tronco que se une, en injerto. Aleluya, hermano. Vayan a la iglesia, sean felices con sus creencias cristianas. Eso no los hace judíos, ni parte del pueblo judío, ni parte del pueblo de Israel. Los hace parte de la religión cristiana. Que vívanla con alegría, pero no intenten imponernos cosas o inventarse personalidades como los judíos, miren las comillas, judíos mesiánicos, que está lleno por todas partes en internet, y caen muchos pensando que el rabino, comillas, mesiánico es un judío, porque además se disfraza con kipá y barba, y dice, shalom, shalom, chaverim, y se ponen a leer cosas que parecen hebreo, o hasta incluso aprenden hebreo, o hasta incluso se disfrazan tan bien de lo que aparenta ser un judío, que engañan a instituciones judías. Hay de esos casos. No son judíos. ¿Y qué pasa con un judío que cree en las supersticiones y idolatría que corresponde al mesianismo y similares? Al judío nacido de madre judía, nacido dentro de la familia judía, pero que cree en todas esas aberraciones ideológicas contrarias al judaísmo. Biológicamente sigue siendo judío, pero el judaísmo, como dijimos, es una nación, y las naciones también tienen sus reglas acerca de los que son traidores, y ser un traidor significa ir en contra de los principios del pueblo judío, y uno de ellos es el monoteísmo. Uno puede no creer en Dios, uno puede creer cosas muy extrañas acerca del uno y único Dios, uno puede enojarse con Dios, tiene todo el derecho a hacerlo, pero uno no puede creer en otros dioses, es parte de la idiosincrasia judía, ni puede servir a otros dioses, eso es parte del pueblo judío. La persona puede hacer teshuvá y volver a ser judío full, con todos los derechos que corresponden, cuando abandona la ideología contraria al judaísmo. No quiere decir que el judaísmo sea una religión, porque no lo es, no se religa nada. El judaísmo es una familia y es una nación, no es una religión. Es una familia que acepta gente que viene de afuera y que quiere ser parte de lo que es el judaísmo, no quiere hacer invenciones. El judaísmo como nación tiene sus reglas para aceptar a los que quieren ser nacionales nacidos fuera, como muchísimas naciones del mundo los tiene, vuelvo a decir. Pero no podemos estar dejando que cualquiera se llame a sí mismo judío, porque no es correcto, ni israelita, porque no es correcto. Hablando de israelita, el último detalle, no es lo mismo que israelí. Israelí es la persona ciudadana del Estado moderno de Israel, que tiene 75 años al día de filmarse este video, que es 2023, 75 años. Hay israelíes que son judíos, su mayoría, israelíes que son musulmanes, israelíes cristianos, israelíes drusos, israelíes budistas, israelíes que no tienen religión, israelíes no ágidas, israelíes que son más sionistas o menos sionistas. Israelí es ser parte de una nación moderna, como uno puede ser de cualquier nación moderna, nacida hace pocos años, como las naciones de la antigua Yugoslavia, o naciones muy antiguas, como por ejemplo, no se me ocurre en este momento, Inglaterra, son naciones. Así que los israelíes son los ciudadanos del Estado de Israel. Los israelitas son los judíos, exclusivamente los judíos, no los que creen ser judíos, no los que su apellido es español, no los que creen ser descendientes de los así llamados marranos o anusim, no los que practican cosas judías en su vida sin ser judíos, no los que se disfrazan de lo que creen que son judíos. Israelitas son los judíos. Y vuelvo a decir, sí,
Los judíos originalmente eran los miembros de la tribu de Judá, pero como ya les expliqué, esa tribu se convirtió en un reino, los habitantes de ese reino se empezaron a llamar a sí mismos judíos, por tanto hoy en día hay judíos que no son de la tribu de Judá, y el resto de las tribus o son parte de los judíos o han desaparecido. De mi parte les deseo a todos ustedes que tengan en cuenta su verdadera identidad y vivan de acuerdo a ella. Son judíos, judaísmo, si son gentiles, noajismo, y que puedan construir shalom en pensamiento, palabras y acciones con bondad y justicia. Eso es lo que tienen que hacer, no estar disfrazándose o haciendo cosas extrañas, cultos religiosos que Dios detesta. Shalom y bendiciones.